justo antes de un gran evento real, cuando todos los ojos estaban puestos en el palacio de Buckingham, la reina Camilla desapareció repentinamente sin dejar rastro. Sin anuncio, sin explicación. En pocas horas, este extraño silencio sumió a toda la familia real en el caos. Fuentes internas revelaron que el rey Carlos mostró una reacción de una violencia sin precedentes, lo que condujo a un veredicto final que sacudió a todo el Reino Unido. Muchos creen que Camilla se fue debido a un secreto revelado, mientras que otros afirman que fue el resultado de una confrontación silenciosa entre ella y el propio rey. Cualquiera que sea la verdadera razón, todo indica que la reciente decisión de Carlos podría cambiar para siempre la posición de Camilla en la familia real. ¿Qué sucedió realmente tras las puertas cerradas del palacio y el veredicto final que dictó el rey? ¿Es el fin de todo? El equipo de seguridad se desplegó como sombras, deslizándose silenciosamente por los profundos e interminables pasillos del palacio de Lancaster. La tenue luz se reflejaba en el frío mármol, reflejando las siluetas de las figuras que se movían lenta y sigilosamente, sin una palabra, sin un aliento superfluo. El sonido de los zapatos sobre el suelo de piedra resonaba secamente, regular como el latido del corazón de un ser gigantesco que, en medio del pánico, intentaba mantener la calma. Afuera, miles de miradas seguían fijas en la puerta principal, donde el viento hacía ondear las banderas descoloridas, mientras el aire estaba cargado de una mezcla de expectación y temor. Los rumores se extendían como el viento a través de las viejas paredes cubiertas de musgo. ¿Fue un secuestro o una retirada planeada hasta el más mínimo detalle? Nadie lo sabía. Solo piezas aisladas del rompecabezas iban apareciendo gradualmente, extendiendo el tiempo hasta la noche anterior al comienzo de la gran ceremonia. Justo en el momento fatídico, en medio de un mar de luces que parecía quemar toda la sala, Carlos se adelantó. Su rostro estaba frío, dominado hasta la crueldad. Sus profundos ojos reflejaban la luz blanca y helada sin expresión, sin movimiento. Detrás de él había un vacío. El vacío que Camilla había dejado profundo, pesado y más silencioso que cualquier explicación. Cuando Carlos levantó la voz, resonó en el alto techo como una fría proclamación, dirigida al propio destino. El gran salón enmudeció, como si hubiera sido sellado por el propio silencio. A partir de ese momento, una pregunta se aferró a la mente de todo el reino. ¿Puede esta familia real seguir siendo la misma después de hoy? Dentro de exactamente una semana, se celebraría la ceremonia de transparencia real. Un evento sin precedentes en la historia, en el que todas las posesiones, todas las transacciones y el poder de la familia real se revelarían al pueblo. El Palacio de Lancaster, un símbolo de dignidad y secreto, estaba ahora lleno de una tensión sofocante. Los largos pasillos, que una vez brillaron con el resplandor de las lámparas de araña de cristal, estaban ahora cubiertos por un denso silencio, como si cada piedra escuchara lo que se ocultaba. El trabajo se realizó con la precisión de una ceremonia militar. Se comprobó cada lista de inventario, se limpió cada alfombra, se redactó cada discurso y se revisó hasta la perfección. Todo apuntaba a la imagen final. Carlos y Camilla, de la mano, sonriendo ante la nación como símbolo de unidad y confianza restaurada. Afuera, el pueblo susurraba con la esperanza de que esta ceremonia inaugurara un nuevo honor, en el que la luz reemplazara a la oscuridad
y la confianza se reconstruyera a partir de lo perdido. Pero cuando la primera luz del amanecer rompió a través de la densa niebla sobre el jardín real, este frágil sentimiento de orden se disolvió instantáneamente. Una voz apresurada resonó a través de la radio, rompiendo el silencio como un trueno en un cielo despejado. La reina Camilla ha desaparecido. Cierren inmediatamente el ala oeste. En las habitaciones privadas de Camilla, escondidas tras gruesos muros de piedra cubiertos de terciopelo rojo, solo quedaba un escalofriante vacío. La cama, cubierta de seda blanca pura, estaba tan lisa que parecía sin vida, sin rastro de sueño, ni rastro de que alguien se hubiera ido con prisa. El aire allí era denso, como si toda la energía vital hubiera sido succionada. Solo el débil aroma de rosas marchitas de un pequeño jarrón en el tocador era todavía perceptible. Una ventana estaba entreabierta, dejando entrar el viento frío del jardín, que traía consigo un fino velo plateado de niebla. Nada estaba desordenado. Ni una carta, ni una huella, ni un rastro de sangre. Todo estaba inquietantemente perfecto. Una desaparición sin dejar rastro, precisa, refinada y fría, como si una mano invisible hubiera borrado su existencia de este mundo. Cuando el informe fue llevado a la sala de conferencias real, donde los retratos de los antepasados miraban desde las altas paredes, Carlos permaneció inmóvil como una estatua en el centro. La luz temprana de la mañana entraba oblicuamente por la ventana, proyectando manchas parpadeantes de luz y sombra sobre su rostro. El rostro, que una vez fue un símbolo de serenidad, parecía ahora muy cargado con algo inefable. Sus manos agarraban el borde de la mesa de roble. Los nudillos blancos, las venas sobresalían. Cuando habló, su voz era profunda y ronca, una mezcla de dolor y duda interiormente ardiente. ¿Por qué ha desaparecido justo ahora? ¿Esconde algo o tiene miedo de que la verdad salga a la luz en la inminente ceremonia? Si es así, la encontraré yo mismo. Levantó la cabeza y en sus ojos brilló una luz inusualmente dura. Y delante de toda la nación, preguntaré, ¿qué están ocultando todos? Nadie se atrevió a respirar en voz alta. El aire era plomizo y se extendía silenciosamente por la sala. Todos lo entendieron. Esto ya no era un simple caso de desaparición. Este fue el comienzo de una guerra encubierta, una silenciosa grieta en el corazón de la monarquía entre el rey y la reina, entre el poder y la confianza. Y solo unas horas más tarde, la noticia se filtró. Todo el país se estremeció. Los medios explotaron como una tormenta. Cientos de reporteros se agolparon frente a la puerta de hierro de Lancaster. Los flashes centelleaban como relámpagos, transformando el antiguo lugar de esplendor real en un campo de batalla de la duda. ¿Fue secuestrada o huyó? Si se fue voluntariamente, ¿de qué huye? Pregunta tras pregunta. Cada rumor era como una puñalada en el honor de la familia real. Adentro, los guardias permanecían como estatuas de piedra. Afuera, el público gritaba. Durante todo el día, las fuerzas de búsqueda se desplegaron. Desde unidades de élite y perros rastreadores, hasta agentes reales en todas las direcciones. A sótanos fríos, robledales a lo largo de líneas de ferrocarril, aeropuertos y puertos marítimos. Pero cada informe regresaba con la misma breve línea. Sin rastro, sin testigos, nada. Camilla había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. La noche cayó, envolviendo a Lancaster en una inquietante belleza sombría. La última luz de las lámparas de aceite se proyectaba débilmente sobre el suelo de piedra,
reflejándose en los rostros de las estatuas como espíritus observadores. El palacio ya no era una sede del poder real, sino un escenario silencioso donde el poder y la oscuridad se enfrentaban en silencio. Carlos, el rey solitario, estaba en la oscuridad, con la mirada fija en la distancia. Y Camilla, la mujer que había decidido desaparecer, estaba ahora sumida en otro mundo, un lugar donde la oscuridad tragaba todo lo no dicho. En la mente de todo el reino, esta pregunta resonaba de nuevo en silencio, pero nadie se atrevía a responderla. ¿Qué secreto era tan grande que tuvo que huir? Justo en el momento de la verdad. La verdad. En el lejano norte, la noche caía sobre la propiedad en la que se escondía. La luz de la luna, perdida y fina como un hilo, también fue tragada por la oscuridad. El viento soplaba a través de las grietas de la vieja puerta y traía consigo el olor a humedad del robledal, de la tierra de la descomposición, y escondido en lo profundo, el aliento de un temor innombrable. En la vasta pero fría habitación, Camilla se sentaba en silencio a una larga mesa cubierta de expedientes, papeles y documentos, pilas que se alzaban como un delgado muro entre ella y el mundo exterior. Ya no se oían ruidos humanos, ni risas, ni gritos. Solo el lento tic-tac del reloj y el eco de su propio latido en la silenciosa lección. Un golpe apresurado y cerró, irregular, que reflejaba el creciente miedo en su pecho. La débil luz de la lámpara de mesa se proyectaba sobre el rostro cansado de Camilla, enfatizando las oscuras ojeras bajo sus ojos, como si cada noche de insomnio hubiera dejado una huella imborrable. Delante de Camilla estaban los expedientes abiertos. La luz amarilla se proyectaba sobre la mesa de madera, haciendo que los papeles brillaran con un tono metálico frío. En los últimos 3 años, cada número, cada firma, cada contrato aparentemente inofensivo, aparecía ahora como pesadas pruebas que se alzaban para formar una invisible fortaleza de culpa. Cada página, una vez un símbolo de orden y control, era ahora la respuesta a la pregunta que la atormentaba desde hacía 2 décadas. ¿Por qué después de todos estos años en el Palacio de Lancaster realmente no le pertenecía nada? Nunca se había mentido a sí misma. Sabía perfectamente que no era Diana, la mujer legendaria, venerada por el pueblo como un símbolo de la caridad. Llegó más tarde, tardíamente, como una sombra que es tragada por la luz del pasado, y desde el momento en que cruzó la pesada puerta de Lancaster, entendió que este lugar nunca la recibiría con los brazos abiertos. Podían aceptarla al lado de Carlos, pero nunca la verían como parte de la historia, como si fuera solo una coma falsa entre 2 capítulos de una antigua tragedia. Lo había intentado innumerables veces. Al principio le hablaba con una voz tan suave como una ráfaga de aire, casi una sugerencia frágil. ¿Por qué no creamos un fondo común que lleve nuestros 2 nombres? Su voz era entonces cálida, suave y pretendía estar presente a su lado. No exigía poder, solo un rastro compartido, un pequeño lugar en el gran cuadro de Lancaster. Pero con el paso de los años, cuando sus palabras quedaron sin respuesta, la suavidad en ella se derritió en pesadez y luego en desesperación. Siempre miras al pasado y yo no tengo nada. ¿Qué soy para ti, Carlos? Carlos siempre guardaba silencio. Luego respondió con una voz inquebrantable. Lo que perteneció a mi madre, siempre le pertenecerá. Lancaster es el único recuerdo que me queda, y nadie, ni siquiera tú, debe tocarlo.
Para él era un juramento sagrado a su difunta madre, pero para Camilla era un juicio. Frío, absoluto y definitivo. Esta frase significaba que, por mucho tiempo que estuviera a su lado, por mucho que se esforzara, siempre sería una extraña en el lugar donde vivía. De esta soledad germinó un frágil pensamiento en ella, al principio solo una chispa de silenciosa resistencia. Si él no me da un lugar, lo crearé yo misma. Y ella empezó. Al principio fueron pequeñas transacciones, algunas propiedades compradas a nombre de otros, algunas inversiones no declaradas públicamente. Pero paso a paso, con cada firma, su mano se hizo más firme. Cada número no era solo dinero, sino una prueba de su existencia, una confirmación de que podía crear su propio mundo, aunque solo fuera en secreto. 3 años después, Camilla había construido un imperio silencioso, refinado, discreto, y que solo le pertenecía a ella. Pero el poder, así se dio cuenta pronto, no trajo paz. Por el contrario, se sentía más sola que nunca. La distancia entre ella y Carlos se hizo cada vez mayor, de modo que una sola mirada se convirtió en un abismo. Sabía perfectamente que si lo descubría, la ira de Carlos lo arrasaría todo. No solo lo que ella había construido, sino también la última chispa de confianza que quedaba entre ellos. ¿Cómo podía entender él la sensación de vivir durante 20 años en un palacio donde ni siquiera una silla, un cuadro, una alfombra le pertenecían a uno mismo? Cada pasillo, cada jardín respiraba aún el espíritu de otra mujer. Carlos había dejado todo como antes, como si cada objeto del palacio le susurrara en secreto que ella era solo la sucesora, un sustituto que nunca es suficiente. Y para Camilla, esta herida era más profunda que cualquier odio. Afuera el viento soplaba a través de los viejos robles. Los troncos se doblaban. Las sombras de las hojas pintaban figuras fantasmales en la pared. Bajó la cabeza. Sus dedos temblorosos descansaban sobre la pila de expedientes. Los papeles, que una vez fueron su escudo, se habían convertido ahora en pruebas incriminatorias. En ese momento se dio cuenta de que la ambición, a la que se había aferrado durante tanto tiempo, ya no era una redención, sino una trampa que se había tendido a sí misma. Cada transferencia, cada firma, cada contrato. Todo eso era ahora un lazo que se apretaba alrededor de su cuello. Si se quedaba un día más en Lancaster, si esperaba hasta la ceremonia de la transparencia, todo el secreto se consumiría bajo la despiadada luz de la verdad. Una repentina ráfaga de viento frío entró por la ventana entreabierta y agitó la pila de papeles sobre la mesa. Aletearon y giraron en el aire, como una bandada de pájaros asustados que buscaba una salida. Camilla cerró los ojos, conteniendo la respiración. Por primera vez tenía realmente miedo. No de Carlos, no del público, sino de sí misma. Miedo a la avaricia, miedo a la soledad, miedo a lo que había destruido involuntariamente en su búsqueda de autoestima. Ahora lo entendía. No huía por resistencia, sino por pánico. Pánico ante la idea de cómo Carlos lo vería todo, de cómo lo que había ocultado se revelaría bajo miles de luces y lentes. En ese momento, todas las explicaciones serían insignificantes. Se aferró al borde de la mesa. Sus hombros temblaron en silencio. Todos esos cuidadosos planes, los cálculos que había tramado durante los últimos 3 años, la habían conducido finalmente a este lugar. Una habitación vacía,
una pila de expedientes incriminatorios y una soledad irredimible. Afuera, el palacio de Lancaster aún brillaba con la luz gris del amanecer. Los convoyes de seguridad se disparaban como flechas a través de la niebla. Los helicópteros sobrevolaban. Sus reflectores rozaban los céspedes cubiertos de gotas de rocío. En el interior el sonido de las botas resonaba por los pasillos, mezclado con el sonido de órdenes urgentes. Cada habitación fue destrozada, cada pared revisada. El magnífico palacio se transformó ahora en un laberinto de desconfianza y caos. Carlos dirigía la operación personalmente. Estaba de pie ante una gran mesa de roble sobre la que se extendían mapas y planos de Lancaster, mientras sus dedos recorrían las antiguas líneas del diseño victoriano. En las pantallas de vigilancia, los monitores parpadeaban incesantemente, mostrando recortes de todos los pasillos. Informes, expedientes, listas, matrículas de coches. Todo se amontonaba en una enorme pared de datos. Después de más de 10 horas de intensa búsqueda, el equipo de vigilancia técnica del ala norte informó de algo extraño. Encontraron una estrecha puerta profundamente oculta en un antiguo pasillo olvidado que no se había utilizado en décadas. Una reliquia de la época victoriana. Según los expedientes, este pasaje había sido sellado hacía mucho tiempo y ya no formaba parte del sistema de seguridad actual. Sin embargo, ahora esta puerta estaba abierta, una pequeña rendija. Retrocedieron el vídeo de vigilancia cerca del pasillo norte. La imagen era borrosa. Los píxeles de interferencia hacían que todo pareciera cubierto por una densa niebla gris. Sin embargo, en medio de estas caóticas imágenes, hubo algunos segundos finales que fueron suficientes para silenciar toda la sala. La figura de una mujer apareció. Su andar era rápido, pero no apresurado. Cada paso firme y tranquilo. Sobre sus hombros llevaba una capa oscura. En su mano, un bolso verde familiar. Y en su dedo derecho brillaba el gran anillo que toda la familia real reconoció de inmediato. Estos objetos eran inconfundibles. Pertenecían a Camilla. La mujer desapareció por la estrecha puerta que conducía al antiguo jardín, una salida secreta olvidada hacía mucho tiempo. No hubo indicios de miedo o persecución, ni gritos de auxilio ni caos. Todo ocurrió en un extraño silencio. La serenidad de una persona que había elegido su propio camino. En la sala de control todos los ruidos cesaron. Los agentes de seguridad se miraron. Nadie se atrevió a decir una palabra, pero sus miradas revelaban que todos habían entendido lo mismo. Cuando el reloj dio las 12 del mediodía, Carlos recibió la primera actualización. El caso, que antes se había considerado un secuestro, fue ahora reclasificado oficialmente como una partida intencionada y cuidadosamente preparada. Dado que la ceremonia de transparencia real, un evento crucial para restaurar la confianza pública, estaba a solo unos días de distancia, la ausencia de la reina equivalía a un terremoto. La desaparición de una sola persona había sacudido a toda la monarquía. Julian, el estratega de medios de la Casa Real, fue el primero en romper la densa atmósfera. Su voz era lenta, uniforme, pero muy cargada. Ya no cabe duda. Se ha ido por su propia voluntad. Nadie puede pasar por ese pasaje por casualidad. Solo un puñado de personas en la familia real conocían siquiera su existencia. Y desactivar el sistema de cámaras en esa zona sin activar una alarma, eso no puede ser una coincidencia. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban brillantes, pero tristes.
Debemos averiguar lo que está tratando de ocultar. Esa tarde, en una pequeña habitación aislada del caos del palacio, el príncipe Guillermo ordenó a Julian que acudiera a una reunión privada. La tenue luz que entraba por la gruesa ventana se reflejaba en el rostro del futuro rey, donde la serenidad habitual había dado paso al cansancio y la tensión. Su voz era profunda y decidida. «Julian, necesito que investigues inmediatamente. Tengo razones para creer que la desaparición de Camilla está relacionada con irregularidades financieras. He recibido varios informes de grandes transferencias últimamente. ¿Puede confirmarlo?» Sin dudarlo, Julian abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta con una cubierta oscura. La colocó delante de Guillermo sobre la mesa y habló casi en un susurro. «Ya lo he comprobado. En los últimos 3 años, una parte importante de los activos, incluyendo acciones de empresas inmobiliarias e incluso fondos de inversión, aparentemente inactivos, han sido transferidos a nombre de una persona, Victor Rowe. Es un promotor inmobiliario que suele aparecer en los eventos sociales al margen de la Casa Real y es especialmente cercano a Camilla. Si quería ocultar activos antes de la auditoría, utilizarlo como testaferro sería la forma más segura». Guillermo se estremeció. Sus dedos se agarraron al borde del documento con tanta fuerza que se pusieron blancos. Cada línea, cada número, parecía un corte en su piel. Si todo estaba a nombre de Víctor, entonces todos esos activos nunca aparecerían en el informe público. Y que Camilla se fuera poco antes de la ceremonia, justo cuando la ceremonia de transparencia estaban a punto de comenzar, solo podía significar una cosa. Todo había sido planeado con mucha antelación. Una farsa perfecta para ocultar la verdad. Cuando la noche cayó sobre Lancaster, la luz del palacio volvió a proyectar un resplandor a través de la fina niebla. El agitado ajetreo de la mañana dio paso a una concentración tan intensa que cortaba la respiración. Papeles y estados financieros estaban esparcidos sobre la mesa de mando, y en la esquina de cada página se repetía un nombre como un signo fatídico: Víctor Orlo. Su nombre serpenteaba a través de los registros, como un hilo rojo que guiaba a través del laberinto del secreto. Una vez finalizada la sesión de investigación, Carlos dio la última orden del día. Que traigan a Victor Rowe. Debe estar en Lancaster antes del amanecer. Esa noche, los accesos al palacio fueron completamente bloqueados. Un convoy de vehículos de escolta negros pasó a toda velocidad bajo la tenue luz amarilla de las farolas que se reflejaba en los cristales del coche en el que iba Víctor. En el interior estaba sentado en silencio con las manos fuertemente entrelazadas. Cada respiración pesada, cada curva, lo acercaba a su destino. Cuando el coche se detuvo frente a la enorme puerta de hierro, una ráfaga de viento frío se coló por su abrigo y le hizo temblar. En el interior del palacio no hubo saludo, ni protocolo ni ceremonia. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía oírse el propio latido del corazón. Victor Rowe caminó por el frío pasillo de piedra, donde la luz caía sobre el suelo como rayas de cuchillas. Finalmente, una pesada puerta doble se abrió. Detrás esperaba el rey Carlos. No habló, sino que solo le hizo un ligero gesto para que se sentara. Cuando el cerrojo se abrió con un clic, ese sonido resonó como el comienzo de una acusación formal. La voz de Carlos se elevó profunda, fría, y cada palabra despectiva. «Señor Rowe, seguramente sabe por qué ha sido citado. En los últimos 3 años, numerosos activos reales se han registrado a su nombre.
¿Cómo piensa explicar esto? Víctor intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Su Majestad. Todo comenzó como un acuerdo temporal. La reina Camilla se acercó a mí. Dijo que había algunos activos que debían mantenerse a nombre de otra persona por razones delicadas para los medios. Creí que solo estaba ayudando. Me dijo que, si se celebraba la ceremonia de transparencia, los activos que no estuvieran a su nombre no se harían públicos. Después de eso, tenía la intención de volver a transferirlos. Yo era solo el nombre, mientras que ella mantenía el control total a través de acuerdos privados. La sala se sumió en el silencio. En la densa atmósfera, la última frase de Víctor sonó como una confesión que no necesitaba ningún juicio. Guillermo se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la brillante superficie de roble de la mesa. La luz se reflejaba en la superficie de la mesa como una hoja fría. Cuando levantó la voz, ya no tenía su serenidad habitual, sino que era afilada y clara como el acero. ¿Ayudar? ¿Cree que ocultar activos a una auditoría nacional es ayudar? Sabía perfectamente que incluso la concesión de su nombre equivalía Mogu y a una ilusión de la transparencia. Entendía que solo quedaba una semana para que todo se hiciera público. Y si esos activos seguían a su nombre, nunca se revelarían. Lo sabían. Víctor bajó la mirada. Por un momento, la actitud segura del hombre de negocios, que una vez se había movido entre los poderosos, desapareció y dio paso a una mezcla de cansancio y amargura. Se quedó en silencio, respiró hondo y luego dijo en voz baja, su voz ronca como si hubiera sido desgastada por noches de insomnio. Lo entiendo, Su Alteza, pero fui engañado desde el principio y hoy lo contaré todo. Ya no tengo otra opción. Metió la mano en su bolso de cuero oscuro y sacó una gruesa carpeta, cuyos bordes estaban tan desgastados como si hubieran sido hojeados cientos de veces. Cuando lo puso sobre la mesa, sus dedos tocaron brevemente el papel endurecido, por un momento, como si temiera que todas las pruebas se disolvieran si lo soltaba. Con un aliento tembloroso, continuó, su voz tensa pero decidida. Cada palabra parecía ser extraída del miedo. Acepté ser el titular porque confiaba en ella. Creí que esto era solo una solución discreta temporal hasta que terminara la ceremonia de transparencia. Pero entonces se fueron añadiendo cada vez más activos. Inmobiliarias, acciones, fondos de inversión inactivos por valor, de cientos de millones de fondos. Demasiado rápido. Empecé a dudar y cada vez me decía, no te preocupes, después de la ceremonia todo se arreglará. No puedo revelarlo demasiado pronto. Hizo una pausa y respiró hondo. Cuando levantó la vista, su mirada se cruzó con la de Guillermo y luego se dirigió a Carlos. En ese momento, su voz se atascó, pero permaneció firme. La semana pasada descubrí algo que lo cambió todo. Me encontré accidentalmente con la copia de un contrato, un documento adicional que nunca había firmado, que nunca había visto. Fue creado para trasladar toda la culpa a mí. Carlos frunció ligeramente el ceño. La ira de un hombre que había aprendido a mantener la compostura durante toda su vida brilló brevemente en sus ojos. Su voz era profunda y fría como acero afilado. Explíquese. Víctor abrió la carpeta y sacó una pila de papeles arrugados, cuyos bordes estaban doblados por el mucho uso. Señaló una sección cerca del final. Su dedo temblaba mientras señalaba la letra pequeña. Su Majestad, este es un documento del protocolo de transferencia de hace casi un año, cuando tuvo lugar la mayor transferencia de activos.
La reunión fue apresurada. Sus abogados estaban presentes. Me dijeron que esto era solo una formalidad legal habitual. Confié en ella. En los últimos 3 años todo había ido bien. No sospeché que hubiera un anexo oculto en la parte posterior. Respiró hondo. Su voz se volvió ronca, como si cada palabra fuera un corte en su propia carne. Solo hace unas semanas, cuando mi abogado copió los archivos para revisarlos, vi esta pequeña cláusula. Establece claramente que, en caso de investigación o escándalo, toda la responsabilidad legal y penal recae en el titular registrado, es decir, yo. La reina, por otro lado, está exenta de todas las obligaciones. Una vez que el asunto se haya calmado, conserva el derecho a reclamar legalmente todos los activos, sin tener que devolver nada. Víctor se aferró a la pila de papeles. Su voz se quebró al pronunciar con voz entrecortada. Su Majestad, imagínese cómo me siento. 3 años de confianza, y por una sola cláusula oculta, me convierto en el chivo expiatorio. Si no lo hubiera descubierto, habría tenido que asumir toda la culpa por lo que ella había hecho. Toda mi vida se convirtió en su escudo protector. El aire en la sala era tan denso que se podía cortar. El lejano tic-tac de un reloj resonaba. Cada golpe tan pesado como el metal sobre la piedra. Carlos apretó el puño. Sus nudillos se pusieron blancos. Cuando levantó la voz, era profunda, pero resonante, llena de ira contenida. Entonces, quiere decir que la usó para ocultar activos reales, sabotear la reforma de la transparencia y burlarse de toda esta institución. Víctor asintió débil pero decididamente. Su voz temblaba, pero no se perdió. Sí, Su Majestad. Y porque finalmente lo he entendido, estoy aquí. Una vez pensé que la ayudaría a mantener su dignidad. No sospeché que solo era una pieza de ajedrez. Parte de una conspiración que podría haber por haber destruido tanto a mí como al honor de la familia real. Si me callo, seré el único condenado. Mi familia se arruinaría. No tengo otra forma de decir la verdad. Guillermo se reclinó en su silla. Su voz era helada, tan decidida como el golpe de una hoja. Y creen que pueden obtener el perdón simplemente presentando estos documentos. Víctor levantó la cabeza. En sus ojos se reflejaba una mezcla de cansancio y coraje. No pido perdón. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Que fui engañado y no fui cómplice. Cooperaré sin restricciones. No más mentiras. La sala se sumió en el silencio. La fría luz de la lámpara de techo cayó sobre la mesa, proyectando las sombras superpuestas de los 3 hombres. Afuera, el viento soplaba a través de las ventanas, moviendo las pesadas cortinas, como el aliento de una tormenta que se acercaba. Después de una larga pausa, Carlos se levantó. Caminó lentamente alrededor de la mesa. Sus ojos se deslizaron sobre cada página, cada pequeña línea de texto, antes de detenerse junto a Víctor. Cuando habló, su voz era baja, uniforme, pero llena de una profunda ira. Lo que ha presentado esta noche será revisado hasta el más mínimo detalle. Si es la verdad, entonces esto no es solo traición, sino traición a esta propia familia real. Guillermo tomó la palabra, su voz tan decidida como el acero templado al fuego. Tendrán que apoyar una investigación exhaustiva. Cada original, cada correspondencia, cada copia, nada debe permanecer oculto. A partir de este momento, ya no están de su lado. Están del lado de la verdad. De la verdad.
Víctor inclinó la cabeza. Sus manos estaban sobre la pila de expedientes como un silencioso voto. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Las ramas de los árboles arañaban el cristal como dedos desesperados. Adentro, solo reinaba el silencio. Todo había cambiado. La búsqueda de una reina desaparecida se había convertido en el descubrimiento de una conspiración financiera y la figura más débil había cambiado el juego. Cuando Víctor fue escoltado por el largo pasillo, sus pasos resonaron solitarios y se mezclaron con el aullido del viento. Carlos permaneció de pie en silencio junto a la ventana, mirando la turbia lluvia. Su ira se había transformado en algo más pesado, una tristeza profunda, casi desesperada. Ahora sabía que ya no había escondite, ni reconciliación, solo la verdad y la confrontación. Al mediodía del tercer día, el cielo sobre el norte de Inglaterra estaba cubierto de densas nubes grises. Desde la puerta lateral de Lancaster, un convoy sin matrícula salió a toda velocidad por la fría y húmeda carretera, con los neumáticos cortando el agua del pavimento. En el interior del coche, el rey Carlos permanecía inmóvil. Su mano agarraba la carpeta que Victor Rowe le hubiese entregado la noche anterior. Las páginas que revelaban la red de mentiras que se había tejido en los últimos 3 años. El propio Victor había corrido el telón. Él era el único testigo, el testigo de cada sesión secreta, de cada transferencia secreta, en las húmedas salas de piedra, donde Camilla se había reunido con sus abogados, donde la conspiración había nacido en silencio. Las últimas palabras de Victor Rowe aún resonaban en sus cabezas. Cansado, roto y lleno de resignación, dijo que ya no quería ser su escudo protector, que el lugar donde se escondía era el lugar donde esperaba el colapso de todo. Cuando su voz se desvaneció, el silencio se apoderó de la sala, como si todos entendieran que comenzaba otro viaje, silencioso, decidido y sin vuelta atrás. Afuera, la puerta de hierro cubierta de musgo de la finca del norte de Lancaster chirrió. El sonido seco de las bisagras se mezcló con el viento gris. Bajo la llovizna, Carlos salió del coche. Su abrigo negro ondeaba con el viento frío. Su mirada era pesada, no solo por la ira, sino también por el agotamiento de un hombre que tenía que enfrentarse a lo que siempre había tratado de evitar. La verdad, la verdad. No dijo una palabra. Un ligero asentimiento fue suficiente como orden, y los guardias abrieron inmediatamente la puerta principal. Él entró, cada paso decidido, dejando a Víctor en silencio como alguien que acababa de liberarse de una carga demasiado pesada. El pasillo era largo. La luz amarilla pálida se proyectaba a través del cristal empañado y cubierto de niebla. Al final del pasillo, en una gran sala iluminada solo por una lámpara de mesa, Camilla estaba sentada erguida en una larga mesa de madera con las manos entrelazadas. Delante de ella había pilas de documentos abiertos, hojas blancas salpicadas de densos números negros. Cada página era como una prueba silenciosa, y ella sabía perfectamente que ya no podían protegerla. Cuando Carlos apareció en la puerta, sus miradas se encontraron. Un momento breve, pero lo suficientemente largo como para evocar todo lo que una vez tuvieron y lo que se había desmoronado. Ella apretó ligeramente el borde de la mesa, con los labios apretados. Los abogados que estaban sentados a ambos lados se dieron cuenta de lo no dicho. Se levantaron inmediatamente y salieron silenciosamente de la sala. La puerta se cerró, dejando a 2 personas, 2 destinos en medio de una sala sofocada por todas las cosas que nunca se habían dicho del todo. Carlos no se sentó.
Puso la carpeta sobre la mesa con la fuerza justa para que los papeles se deslizaran y se dispersaran por la superficie de la mesa. En su mirada ya no había una ira ardiente, sino la aguda frialdad de un hombre que ya había superado la etapa de la ira. Ese silencio que solo queda cuando la confianza ha muerto. Ella lo entendió. Vio en sus ojos no solo indignación, sino decepción. Lo que hiere a una persona más que cualquier acusación. Quiso decir algo, justificarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en su voz, incluso antes de que la levantara, le hizo darse cuenta de que ya no había salida. No lo negó. Ya no había razón para negar nada. Todo estaba claro. Y lo único que le quedaba era el amargo sentimiento de una persona que había ido demasiado lejos para ser vista. Carlos se acercó. Puso una mano sobre la mesa. La palma de la mano temblaba ligeramente, pero su mirada no se apartó de ella. Quería creer que había una razón, una explicación que no lo convirtiera todo simplemente en traición, pero cuanto más la miraba, más entendía que lo que buscaba ya no estaba allí. Estaba allí. Ella fue la primera en tomar la palabra. No con una disculpa, sino con una voz silenciosa y temblorosa que llevaba el sonido de un rencor reprimido durante años. Dijo que todo lo que había querido era un lugar en su mundo, un pequeño rastro de su nombre en este castillo. Que en los 20 años que había vivido en Lancaster, había aprendido a caminar en silencio, a hablar en voz baja, a sonreír lo justo para no molestar a los viejos retratos que colgaban por todas partes en las paredes. Dijo que todo, desde la silla hasta la alfombra y el jardín, pertenecía a la mujer en la que nunca había dejado de pensar. Carlos escuchó sin interrumpirla. Cada una de sus frases era como una aguja, que volvía a coser viejas heridas sin cicatrizar, solo para abrirlas de nuevo. No estaba enfadado porque ella mintiera, sino porque en parte tenía razón. Tal vez él había conservado Lancaster como un templo de la memoria, y ella había sido durante todos estos años alguien a quien se le permitía entrar, pero nunca pertenecer a él. Pero esta lástima fue rápidamente reemplazada por una ira reprimida. Pensó en Víctor, en los contratos falsificados, en los números que se movían en la oscuridad. Todo lo que había tratado de preservar con honor y ante los ojos del público estaba ahora amenazado, solo porque una mujer quería demostrar que no era invisible. Ella continuó hablando. Su voz se hizo más fuerte, más frágil. Habló de la soledad de caminar por el frío palacio, donde cada piedra parecía susurrar el nombre de otra. Dijo que no buscaba poder, solo una prueba de su existencia. Que si Carlos no le daba una parte de su mundo, se veía obligada a crear el suyo propio, costara lo que costara. En ese momento, Carlos entendió que habían estado en lados opuestos de la misma tormenta. Él se había aferrado al pasado por miedo a perder lo perdido, y ella, en el intento de escapar de ese pasado, se había perdido a sí misma. Sin levantar la voz, solo dio un paso atrás. Su mirada se posó en el desordenado montón de papeles en el centro de la mesa. Cada hoja era la prueba de una conspiración. Pero en ese momento lo vio más bien como los fragmentos dispersos de un matrimonio reducido a polvo. La ira se desvaneció, dejando solo un sentimiento pesado como ceniza fría. Se dio cuenta de que cada acusación era ahora insignificante. La verdad era demasiado obvia, y el silencio entre ellos era más cruel que cualquier juicio. Afuera, el viento azotaba los cristales. Las ramas arañaban el exterior, como el silencioso golpeteo del tiempo.
La sala se volvió silenciosa, fría, y hasta tal punto que se podía oír claramente el propio latido del corazón. En ese silencio, Carlos entendió que ya no había nada que salvar. Y Camilla, cuando levantó la cabeza y lo miró, supo lo mismo. Ambos habían ido demasiado lejos, hasta el punto de que la verdad ya no era algo por lo que se pudiera discutir, sino algo que había que soportar. Nadie pronunció una palabra más. Solo la lluvia comenzó a arreciar y golpeó los cristales de las ventanas como un lento tañido de campanas que cerraba un capítulo predeterminado. La inminente ceremonia estaba planeada como un símbolo de transparencia y confianza, como la forma en que Carlos aseguraba a la nación que su reinado no tenía nada que ocultar. Pero ahora, solo unas horas antes de que comenzara, la mujer en la que una vez había confiado se había convertido en el centro de un escándalo que sacudía a toda la familia real. La desaparición de Camilla no fue solo una fuga. Fue la primera grieta pública en los cimientos del honor que había construido durante toda su vida. Al estar de pie frente a ella, Carlos ya no sentía la creciente ira de antes. En la tenue luz de la sala, la miró durante mucho tiempo, y en su mirada parecieron fundirse todas las emociones: decepción, dolor y una lástima que no quería admitirse a sí mismo. Su voz se elevó en voz baja, sin levantar la voz, pero cada palabra fue como un juicio. Habló de confianza, de honor, de cómo lo había ridiculizado ante su propio pueblo. Ninguna palabra superflua de acusación, pero cada palabra cayó pesada como acero frío. Camilla guardó silencio por un momento. El miedo en sus ojos era inconfundible, pero no era hacia él, sino hacia lo que había hecho. Tembló, sí, e intentó encontrar su voz. Las palabras que pronunció fueron como una confesión sofocada. Solo quería tiempo, solo una oportunidad para prepararse, para explicarse. No había pretendido traicionar. Solo tenía miedo de que Carlos nunca la escuchara si lo descubría todo demasiado pronto. Pero cuando dijo eso, Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de ella, tan cerca que sus alientos se mezclaron en el aire cargado de tensión. Preguntó, su voz profunda y tan fría que sonaba cruel. «¡Miedo!». Ese miedo no solo la había impulsado a huir, sino también a dejarlo todo atrás. Familia, responsabilidad y también a él. En su mirada ese miedo no era nada por lo que sentir compasión, sino una prueba de debilidad. Para él, sí, el peor de todos los pecados, la cobardía. Esa frase fue como la hoja de un cuchillo. Camilla retrocedió ligeramente. Sus labios temblaban. Quería defenderse, gritar que él nunca la entendió, que nunca supo lo que se sentía al estar aislada en su propio palacio, en medio de muros hechos de miradas desdeñosas. Ella, la mujer cuyo cada gesto, cada sonrisa era comparada con una sombra muerta, había tenido que vivir como un reemplazo que nunca era lo suficientemente bueno durante 2 décadas. Su voz se quebró, pero ya no había lágrimas, solo la ronquera de la desesperación. Dijo que el único hombre en el que podía apoyarse veneraba una imagen inexistente, que había soportado tanto hasta que ya no se reconocía a sí misma. Y cuando no pudo soportarlo más, solo quería que la recordaran, aunque fuera a través de un último acto, incluso si tenía que sacrificar su honor por ello. Pero a los ojos de Carlos, esta justificación solo hacía que todo fuera aún más imperdonable. Ya no pudo mantener la compostura.
Su voz tronó no solo con ira, sino como la explosión del dolor por la traición. La acusó de haber destruido la integridad de la corona y de haber transformado la sagrada ceremonia en una farsa. La miró como a una extraña, una persona que había preferido la autocompasión a la lealtad al deber. Cuando las lágrimas de Camilla comenzaron a brotar, las primeras gotas cayeron sobre el dorso de sus manos apretadas. Habló en voz baja, como si hablara consigo misma, que solo quería que la recordaran, solo dejar algún rastro. Carlos guardó silencio por un momento. Luego se enderezó. Su rostro volvió a volverse frío como la piedra. Cuando tomó la palabra, su voz ya no era iracunda, sino inquietantemente suave. Dijo: sí, la recordarían, pero no como ella deseaba. Se recordará a Camilla como un símbolo de traición, del colapso del honor real. Mañana se pondría de pie ante toda la nación y reclamaría todo lo que ella había ocultado alguna vez. A partir de ese momento, ella ya no tendría nada, ni poder, ni fortuna, ni honor. Cuando terminó, Camilla solo pudo contener la respiración. Sus labios estaban pálidos, su rostro sin vida. Entendió que esta declaración no era solo un castigo, sino el veredicto final. Preguntó con voz ronca si tenía la intención de destruirla ante el público. Pero Carlos solo respondió ligeramente como el viento. Ella se había destruido a sí misma. Él solo diría la verdad. Luego silencio. Un silencio tan pesado que incluso el aire parecía detenerse. La respiración jadeante de los dos se podía oír claramente en la sala, como el eco de dos personas que acababan de perderlo todo. Camilla se hundió en la silla, sus ojos hundidos, la mirada fija en el vacío. Todo su cuerpo se sentía como si le hubieran quitado toda la energía. Carlos se apartó sin decir una palabra más. Cada uno de sus pasos fuera de la sala fue un corte que dividió su mundo. La puerta se cerró y la lección restante hizo que la sala se encogiera alrededor de Camilla. Se sentó allí inmóvil en el denso silencio. La vergüenza, el dolor y el sentimiento de pérdida se fusionaron en una fría parálisis. No solo había perdido todo lo que había poseído, sino que también había perdido su identidad, que tanto había intentado proteger. Afuera el viento soplaba a través de los viejos robles, trayendo consigo el eco melancólico del invierno que se acercaba. La tormenta comenzó a arrasar Lancaster, llevándose consigo los restos de un matrimonio roto, y con ellos, el silencioso colapso de un régimen que parecía intocable. A la mañana siguiente, el cielo sobre Londres estaba cubierto de nubes grises. La ciudad también parecía contener la respiración, esperando el momento en que la familia real anunciaría el decreto de transparencia. Una ceremonia que ahora no representaba la pureza, sino la acusación de lo que se estaba pudriendo en el interior. Toda Inglaterra contuvo la respiración esa mañana. Un día que se esperaba desde hacía meses, el día en que la monarquía prometía abrir las puertas de su poder ante el pueblo. Pero tras la cortina ceremonial se estaba gestando otra tormenta. Una tormenta que ya no provenía del público, sino del corazón del Palacio de Lancaster. Después de 2 días de silencio, Camilla había comprendido toda la tragedia de su vida. Ya no había salida. Cada puerta de escape estaba cerrada por los pecados que ella misma había creado. Cada documento, cada prueba estaba ahora a salvo en manos de Carlos. Y los abogados, que habían jurado en secreto, se retiraban ahora en silencio, evitando su mirada como una maldición. El imperio que había construido con tanto esfuerzo para demostrar su existencia
Era ahora solo un montón de cenizas frías. Cuando la pálida luz de la mañana se filtró por la ventana, se puso un abrigo oscuro. No el color del luto, sino el color del soportar. Cada paso hacia Lancaster era un paso hacia el veredicto final. Sabía perfectamente que su aparición de hoy no era para recuperar el poder, sino para salvar el último vestigio de dignidad. Si no aparecía, su silencio sería una prueba más pesada que cualquier acusación. En las calles cubiertas de niebla, el convoy avanzaba silenciosamente. En el interior, Camilla estaba sentada erguida, su rostro sereno, pero sus manos temblaban ligeramente en el regazo de su abrigo. Ya no era la reina de una dinastía, solo una sombra al lado del hombre que había dejado de amarla. Cuando el coche pasó por Lancaster Square, se ofreció una escena como una sombría pintura en los colores del acero y la niebla. Miles de personas se agolpaban en el frío. Las banderas ondeaban como temblorosos fragmentos de recuerdo en el viento. Muy juntas estaban las lentes de las cámaras, esperando un momento que pudiera sacudir toda la historia. En cada mirada estaba la misma pregunta. ¿Aparecería el rey? ¿Estaría la reina desaparecida a su lado y la ceremonia de transparencia, el símbolo de la nueva confianza, permanecería intacta? En el ala oeste del palacio, Carlos estaba de pie frente a un espejo. Su traje azul oscuro le quedaba impecable hasta el último pliegue, pero su reflejo revelaba a un hombre que parecía haber envejecido décadas de la noche a la mañana. Entendía que tenía que presentarse ante todo el país, pero en el fondo sabía que aparecería solo. Incluso si alguien estuviera a su lado, la ilusión de la unidad se había roto irreparablemente. Puntualmente, cuando el reloj de la torre dejó oír el primer tañido, la gran puerta oeste de Lancaster se abrió lentamente. Los vítores estallaron durante unos segundos, solo para ser silenciados abruptamente, como si hubieran sido tragados por el viento. Todas las miradas se dirigieron a la mujer que salió al lado del rey. Camilla Palarcio. Tras una semana de desaparición regresó. No con brillo, sino con la lección de un alma que acababa de abandonar su cuerpo. Su rostro estaba sereno de una manera extraña, pero su mirada estaba distante, como si ya no perteneciera a este lugar. Cada objetivo capturó lo mismo. Esta mujer ya no tenía poder, solo su fugaz eco. Carlos subió a la tarima de madera en el centro de la plaza, donde las banderas se entrelazaban en el viento frío. Su mirada recorrió el mar de gente, miles de rostros, miles de expectativas y un silencio casi religioso. Cuando levantó la voz, sonó uniforme, no alta ni baja, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la plaza. Dijo que, antes de que comenzara la ceremonia, debía pronunciarse una verdad sobre la confianza traicionada. En los últimos 3 años, alguien había abusado del nombre de la familia real para ocultar activos, para proteger su influencia de las reformas de transparencia a las que la monarquía se había comprometido. Y cuando la luz estaba a punto de iluminar esta oscuridad, esta persona había huido, no por amenaza, sino por miedo. El invierno que soplaba sobre los escalones de piedra parecía ser una respuesta silenciosa. Carlos hizo una pausa y respiró hondo. Continuó lenta pero decididamente diciendo que no decía esto para humillar a nadie, sino para recordar a todo el país que incluso aquellos con sangre real tienen la misma responsabilidad que cualquier otro ciudadano. También la multitud estaba en completo silencio.
Camilla estaba a solo unos pasos de él, con la espalda recta, la mirada esforzándose por ser serena, pero sus manos se entrelazaban en la sombra de su abrigo. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había temido se había hecho realidad. Ningún grito, ninguna condena, solo el silencio más terrible de un reino que contemplaba el colapso de un símbolo. La voz de Carlos resonó una última vez con fuerza y dignidad. A partir de este momento, todos los activos, tierras, acciones, fondos y fuentes de ingresos de la familia real se revelarán completamente ante el pueblo. Nadie de ellos está por encima de la ley. A nadie se le permitirá esconderse tras privilegios o títulos para ocultar la verdad. Cuando Carlos pronunció estas palabras, su voz era profunda y firme. La amplia plaza pareció contener la respiración. A partir de hoy, comenzaremos una nueva vida. En ese momento reinó un silencio inquietante. Incluso el susurro del viento en las banderas se oía tan claramente como el último aliento de una era. Entonces, en la gran pantalla detrás del podio, aparecieron gradualmente números. Una lista de activos auditados línea por línea, partida por partida, tan transparente que ya no había nada que ocultar. Y entonces, desde una esquina lejana de la plaza, se escuchó el primer aplauso. Primero aislado, vacilante, pero rápidamente le siguieron más olas que golpearon los acantilados y se extendieron por el mar de gente. La multitud rugió de entusiasmo, mientras Camilla permanecía inmóvil a su lado. Sus manos estaban fuertemente apretadas, sus ojos miraban hacia adelante, pero veían a través de todo. Sabía perfectamente que su nombre nunca aparecería entre esos números. Todo lo que había tratado de preservar, el poder, la reputación, la confianza, le había sido arrebatado ahora por la propia mano de Carlos. Cada aplauso, cada grito de júbilo, era como un golpe de martillo que golpeaba más profundamente en el muro de fracaso que se derrumbaba en su interior. Carlos no se giró para mirar a su esposa. Tras el final de su discurso, dio un paso atrás y dejó a los asesores la continuación de la ceremonia. Bajó los escalones de mármol, acompañado de un estruendoso aplauso. Para el pueblo, era el sonido de la victoria del renacimiento de una dinastía, pero en su corazón, este sonido era solo una fría lección, un recordatorio de que cada victoria pública se paga con una pérdida privada. La ceremonia terminó con los últimos rayos de sol que se abrían paso a través de las nubes grises. Lancaster Square brilló bajo la tormenta de flashes. Por todas partes aparecieron alabanzas al rey. Los fotógrafos se agolparon para capturar la imagen histórica. Carlos en el centro majestuoso, Camilla ligeramente a su derecha, su sonrisa fina como un hilo. En la televisión, la imagen era perfecta, una pareja real reunida, una monarquía que había superado una crisis. Pero aquellos que estaban lo suficientemente cerca lo vieron. Claramente entre ellos había una distancia invisible, profunda y silenciosa, como un abismo. Cuando la multitud se dispersó y las ceremonias terminaron, el palacio de Lancaster cayó en un pesado silencio. El regular taconeo de los zapatos de Camilla resonó sobre el suelo de piedra mientras seguía los pasos de Carlos por el largo pasillo. Nadie dijo una palabra. En la última curva se detuvo y se giró hacia ella. Sus miradas se encontraron por un momento, lo suficientemente largo como para evocar todo lo no dicho, pero no lo suficiente como para salvar nada. Entonces se dio la vuelta. Ella se quedó de pie, mirando en silencio su figura mientras desaparecía en el largo pasillo,
con los hombros rectos pero en silencio, como si llevara el peso de toda la dinastía. Si solo se hubiera dado la vuelta, solo una vez, una mirada, un momento de debilidad, todo podría haber sido diferente. Pero no lo hizo. El leve sonido de la puerta cerrándose tras él sonó como la rotura de una espada en el campo de batalla, seco, definitivo y al mismo tiempo la campana de la muerte de una era. Camilla permaneció mucho tiempo antes de dirigirse a su espacio privado tras el escenario, el lugar que una vez había sido el centro de su poder, donde cada llamada, cada plan, cada cálculo se había dispuesto tan meticulosamente como en una partida de ajedrez. Ahora la sala estaba tan silenciosa que se podía oír el propio latido del corazón. La luz azul que entraba por la ventana tocaba la silla de terciopelo rojo, el retrato torcido en la pared. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si el tiempo hubiera esparcido otra capa de ceniza sobre los recuerdos. Se sentó, apretando con fuerza los reposabrazos de la silla, con la cabeza gacha. Durante muchos años había huido, no de los demás, sino de su propio miedo. El miedo a ser olvidada, a no tener un lugar en la historia, el miedo a que todo lo que alguna vez hubiera tocado acabara perteneciendo a otro. Había creído una cosa: el poder podía protegerla de eso, que si solo mantenía Congé y el control el tiempo suficiente, lo suficientemente profundo, Lancaster tendría que grabar su nombre en cada piedra. Pero ahora el poder se había esfumado como el humo, dejando tras de sí una lección dolorosamente amplia. Los pasillos de ahí fuera, una vez animados por los pasos de sirvientes que se inclinaban, ahora solo resonaban con sus propios tacones. La luz se reflejaba en el alto techo, reflejando docenas de sombras de Camilla. Cada sombra una versión diferente de sí misma. La mujer orgullosa, la rechazada, la amante, la reina sin trono y, al final, solo la mujer solitaria. Se enterró el rostro entre las manos. Por primera vez en muchos años brotaron lágrimas. No por ira o arrepentimiento, sino por un agotamiento innombrable. Ya no había nadie para verlo. Ya no había que mantener ningún papel, ninguna mirada para demostrar que era fuerte. Afuera, Londres estaba lleno de luz y sonido. Todo el reino celebraba la era de la transparencia, en la que la verdad era alabada como una victoria del pueblo. Pero tras esa puerta cerrada estaba sentada la mujer que una vez había ocupado la mitad del trono, sola en medio de las cenizas del reino que ella misma, Villa Hakim, había creado. En el pasillo este, Carlos estaba de pie en silencio junto a una gran ventana. La lluvia caía en finas gotas frías y difuminaba las luces amarillas del patio de abajo. No miraba hacia abajo, sino solo su propio reflejo en el cristal. Un rostro envejecido, la mirada ya no iracunda, sino llena de una desesperada lección. En ese momento entendió. Ningún discurso, ninguna ceremonia podía compensar lo que se había perdido. A partir de hoy, solo eran cónyuges de nombre, dos personas a ambos lados de un muro invisible que miraban juntas al pasado, pero ya no tenían la fuerza para avanzar hacia el futuro. Cuando el crepúsculo cayó sobre Lancaster, una luz pálida se filtró por los altos ventanales, pintando largas franjas en el frío suelo de piedra. El reloj de la torre dio lentamente las horas, cada golpe como una puñalada que dividía el tiempo entre lo que había pasado y lo que no podía volver. El palacio de Lancaster, testigo mudo de tantos siglos de gloria y escándalos, también parecía entender que la historia
Había tomado hoy otro camino, uno en el que el honor se había salvado, pero el amor se había sacrificado. Afuera, el pueblo vitoreaba a la luz de las luces y cantaba canciones en honor al rey. Adentro, 2 personas soportaban en silencio las consecuencias de las decisiones que una vez creyeron que se habían tomado por el honor. Aquel día, un régimen salvó su honor. Pero un matrimonio, un alma y una mujer se rompieron para siempre. Si alguna vez pensaste que las imágenes de la familia real eran un epítome de la felicidad, mira más de cerca. En medio de esa luz brillante, siempre hay una sombra que nadie quiere mencionar. No comparten sus sentimientos solo sobre el poder y la fama, sino sobre el precio que la gente tiene que pagar para conservarlos. Esa noche, Lancaster estaba bañado por la lluvia. Las gotas caían incesantemente. Corrían por los cristales de las ventanas y se fundían con la luz que entraba por las ventanas aún iluminadas. El palacio, después de la fastuosa ceremonia de la tarde, estaba ahora lleno solo de frío y el olor a velas de cera apagadas. Camilla caminó lentamente por el pasillo. El borde de su vestido se deslizaba silenciosamente sobre el húmedo suelo de piedra. No llevaba nada consigo, excepto un pequeño bolso. Ningún documento, ninguna joya, ninguna prueba del pasado. Cada paso resonaba como un eco de un mundo que se cerraba. Las paredes, que habían sido testigos de tantas disputas, tantas promesas y también de largos silencios, ahora solo reflejaban la sombra de una mujer que pasaba junto a ellas. Pequeña, cansada, pero todavía con la espalda recta, como si quisiera conservar el último vestigio de su dignidad. En una esquina del pasillo, un sirviente se hizo a un lado. Se inclinó profundamente, sin atreverse a mirarla directamente. Ella se asintió brevemente y continuó. Cuando llegó a la puerta norte, un camino que rara vez tomaba, Camilla se detuvo. Desde aquí se podía contemplar todo el jardín real, que ahora solo consistía en sombras moteadas bajo la lluvia. Una ráfaga de viento frío entró, haciendo que su cabello con café ondeara y trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y la ceniza. Miró hacia abajo, y en ese momento sintió claramente que todo por lo que había luchado era ahora solo un recuerdo. El coche esperaba debajo de las escaleras. Nadie se despidió de ella. Nadie la miró. Abrió la puerta. Se sentó en el asiento. La luz amarilla cayó sobre su rostro pálido. Afuera un trueno lejano resonó en la lluvia. La lluvia seguía cayendo densamente, como si quisiera borrar las huellas de una persona que una vez había recorrido este lugar. Arriba, en otra ventana, Carlos seguía de pie. Vio cómo el coche se alejaba. Las luces traseras parpadeaban en la pared de lluvia y luego desaparecían en la curva. No se movió, solo puso silenciosamente su mano sobre el cristal helado de la ventana. Quizás sabía que, a partir de ese momento, nadie volvería hasta Taff a entrar por esa puerta como compañero. Afuera, la lluvia caía. Seguía golpeando los viejos ladrillos del tejado y las columnas de piedra como el lento pulso del tiempo. Lancaster seguía allí, magnífico, majestuoso e invariable. Pero en el interior algo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre el césped mojado, los sirvientes encontraron sobre la mesa en la habitación de Camilla solo una breve carta escrita con una letra suave inclinada hacia la derecha. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo una sola línea. Me he ido, Carlos, no por ti,
sino porque debo aprender a existir sin necesidad de ser vista. La hoja de papel tembló ligeramente en la brisa de la mañana. Afuera, el reloj de Lancaster dio las 8 en punto. Un nuevo día comenzó. Sin ella, sin ambos, solo con el eco del pasado en los amplios pasillos. En la mañana después de la lluvia, un silencio inusual se extendió sobre el palacio de Lancaster. Una niebla temprana extendió un fino velo sobre el césped. Una luz solar débil se filtró por los ventanales y se reflejó en las gruesas alfombras de los interminables pasillos. Todo parecía sumido en un profundo silencio, tanto que incluso los pasos de los sirvientes se volvieron vacilantes y silenciosos, como si temieran romper ese espacio. Carlos estaba solo en su estudio, la enorme sala que ayer todavía estado llena de asesores, reporteros y funcionarios de la corte. Ahora solo estaba él, y el sonido solitario del péndulo del reloj que oscilaba en la pared. Sobre la mesa estaba la breve carta de Camilla en medio de documentos políticos aún sin firmar. El papel aún estaba húmedo por el rocío de la noche. El aroma de su perfume se desvanecía lentamente en el aire. La había leído docenas de veces, y cada vez se sentía como otra puñalada en el corazón. Me he ido, Carlos. No por ti, sino porque debo aprender a existir sin necesidad de ser vista. Estas palabras eran suaves y, sin embargo, afiladas como una hoja, como una despedida suave, pero irrevocable. No estaba enfadado, ni tampoco dolorido. Este sentimiento había superado los límites de la ira o el dolor. Solo quedaba una lección interminable, como en una sala a la que se le acababa de extraer todo el aire. Afuera, el viento soplaba entre las copas de los robles, trayendo consigo el suave crujido de las hojas secas. Carlos se acercó a la ventana y miró al jardín, donde una vez habían paseado juntos un par de veces. Viejos recuerdos surgieron. La dorada tarde en la que le había tomado la mano, mientras pasaban junto a los viejos rosales, las veces en que se reía en voz baja cuando le quitaba un pétalo caído de la chaqueta. Todo eso era ahora solo la sombra de los árboles y un camino que conducía a la nada. Un pájaro extraviado voló. Su sombra pasó rápidamente sobre el cristal antes de desaparecer entre las nubes grises. Carlos seguía allí, con las manos apoyadas en el helado marco de la ventana. La luz cayó sobre su rostro y reveló cada arruga cansada. Las huellas de los años en los que había sacrificado su alma por el deber. Su trono ahora había vuelto a ocupar la posición más alta, sin que nadie lo desafiara. La ceremonia de ayer fue alabada como una victoria de la verdad. La verdad, una nueva era de confianza. Los periódicos de esta mañana estaban inundados de imágenes perfectas de Carlos, saludando con una sonrisa tranquilizadora y una mirada decidida. Nadie vio la mirada vacía en el momento en que las cámaras se apagaron. Se sentó silenciosamente, poniendo la mano sobre la pesada superficie de madera de roble. En la tenue luz, el anillo de bodas en su dedo reflejaba un brillo dorado frío. Durante todos esos años lo había llevado puesto, no por deber, sino por la esperanza de que, a pesar de toda la distancia, todavía existiera un lazo frágil entre los dos. Ahora ese lazo se había roto. La puerta detrás de él se abrió silenciosamente. Su secretario privado entró. Se inclinó y habló con voz baja. «Su Majestad, los reporteros esperan en la sala de prensa. Quieren saber por qué la reina no está presente esta mañana». Carlos no se giró. Solo dijo con voz uniforme y sin temblor: «Dígales que la reina necesita tiempo para sí misma
y que este país no necesita saber más que eso. El secretario asintió. Se retiró y la puerta se cerró dejando a Carlos solo. Cerró los ojos. La respuesta sonó serena, pero él mismo sabía perfectamente que era solo una forma de prolongar aún más una ilusión. Detrás de él, el reloj de péndulo dio las 3. Lancaster se sumió en un silencio aterrador. En ese momento, Carlos se dio cuenta repentinamente de que había salvado el trono, pero había perdido todo lo que daba sentido a ese trono. Afuera, el sol comenzó así a romper la densa niebla. La luz cayó en la sala y sobre su rostro, un rey venerado, pero profundamente solitario. El palacio seguía en pie. La historia continuaba. Pero en el corazón de Carlos, esta mañana fue el comienzo de un reinado sin lecciones. Un lugar donde gobernaba, pero ya no había nadie a su lado para que viviéramos. El palacio de Lancaster seguía allí, majestuoso en el corazón de Londres, en medio de campanadas, alabanzas y páginas de periódicos llenas de imágenes del rey sonriente. Pero tras los gruesos muros de piedra, solo quedaban pasillos vacíos, en los que el eco de los pasos resonaba como un susurro del pasado. Carlos siguió gobernando. Cada mañana entraba en la gran sala, firmaba decretos con nombres. Partía en la ceremonia, pronunciaba discursos sobre transparencia y confianza. Pero cada vez que terminaba, cuando la puerta se cerraba, la sala volvía a sumarse en el silencio. Ya no estaba la voz de Camilla. Ya no estaba el aroma de su perfume en el cuello de su chaqueta. Ya no había nadie que lo escuchara cuando hablaba de cosas que no estaban en los libros de historia. En el espejo, su reflejo todavía llevaba la corona, pero los ojos estaban vacíos, como si el hombre del espejo lo mirara a él mismo con una mirada extraña. Lancaster había conservado su honor, y él había conservado su soledad. Afuera, Londres brillaba en una dorada tarde. La gente siguió desfilando frente a la puerta del palacio, mirando hacia las torres y las banderas ondeantes, creyendo que este lugar era un símbolo de poder y victoria. No sabían que, en la cima más alta del trono, lo más terrible a veces no es la pérdida, sino la vida eterna con la sensación de haber ganado, pero ya no poseer nada que se pueda sostener. Quizás ese sea el verdadero precio del poder. Y ahora la pregunta para ustedes, que siguen esta historia. Si fueran Carlos, ¿podrían vivir una vida de gloria sin amor? Si fueran Camilla, ¿se atreverían a arriesgarlo todo por la libertad, aunque el precio sea la soledad? Compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo, porque quizás en cada uno de nosotros hay una parte de Carlos que conserva su honor perdiendo su corazón, y una parte de Camilla que huye del trono solo para reencontrarse a sí misma. Si han sentido algo en esta historia, denle un me gusta, compártanla y suscríbanse para seguir los próximos capítulos, mientras nos adentramos más profundamente en la oscuridad tras la corona, donde no toda la luz es real. M.